La vida sencilla de David. David nació en Belén, una ciudad pacífica, conocida más por su sencillez que por su grandeza. Era el menor de los 8 hijos de Jesse, y como el más joven, tenía la tarea de cuidar las ovejas de la familia. Para muchos, esta obra sería insignificante, pero para David fue un llamado especial. Imagínelo en los cerros, contemplando la inmensidad del cielo mientras canta cánticos a Dios. Este tiempo de soledad fue fundamental para moldear su corazón, su fe y su capacidad de confiar en el Señor, incluso en los momentos más difíciles. Lo que no sabía era que su arpa y su onda serían herramientas utilizadas para cumplir un propósito divino. La elección de Dios. En medio de la sencilla rutina de Belén, un acontecimiento extraordinario cambió el destino de David. Dios le ordenó al profeta Samuel que ungiera al próximo rey de Israel y lo envió a la casa de Jesé. Todos los hijos mayores fueron presentados primero, cada uno con un aspecto robusto e imponente. Sin embargo, Samuel escuchó claramente la guía divina. No mires su apariencia ni la altura de su estatura. El Señor no ve como ve el hombre. Finalmente, David fue llamado del campo, todavía con su ropa de trabajo y con olor a oveja. Era poco probable a los ojos humanos, pero a los ojos de Dios, David era perfecto. Allí, ante sus hermanos, fue ungido por Samuel, marcando el inicio de su viaje como el elegido. Preparación silenciosa. Incluso después de ser ungido, David no fue llevado inmediatamente al trono. Regresó al campo, donde continuó cuidando las ovejas. Pero fue en este anonimato que Dios preparó a David para los desafíos que vendrían. Se enfrentó a leones y osos para proteger a su rebaño, mostrando coraje y destreza que luego resultarían vitales en batallas épicas. Cada experiencia fue una lección, cada victoria un paso hacia el propósito divino. La historia de David nos enseña que los momentos de espera no son en vano, nos preparan para algo más grande. Reflexión final. David era solo un joven pastor, invisible a los ojos del mundo, pero Dios vio su corazón. No busca a aquellos que el mundo considera poderosos. Él elige a los que son humildes y fieles. Que reflexionemos sobre esto y reconozcamos que como David tenemos el potencial para algo grande, incluso en los momentos más simples. El contexto del conflicto. El pueblo de Israel atravesaba tiempos difíciles. Los filisteos, sus enemigos, estaban listos para la batalla y tenían un guerrero aparentemente invencible, Goliat. Con una altura de unos 3 metros, Goliat era el terror de las tropas israelitas y un símbolo del miedo que paralizó al ejército de Saúl. Durante días, Goliat desafió a los israelitas, humillándolos y exigiendo un oponente digno para enfrentarlo. Pero ninguno de los soldados se atrevió a enfrentarse al gigante. Las tensiones iban en aumento y parecía que Israel estaba al borde de una derrota humillante. La llegada de David. Mientras tanto, David, aún muy joven y desconocido como guerrero, fue enviado por su padre a llevar comida a sus hermanos en el campamento. Al llegar, vio la arrogancia de Goliat y el miedo que se apoderaba de las tropas israelitas. Indignado, David comenzó a preguntar: ¿quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente? El coraje y la fe de David fueron impresionantes, especialmente considerando su juventud. Su confianza no provenía de sus habilidades físicas, sino de su profunda convicción en el poder de Dios. David acepta el desafío. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl. Aunque incrédulo, Saúl permitió que David enfrentara a Goliat. Intentó equiparlo con una armadura, pero David se negó diciendo: «No puedo usar esto porque nunca lo he probado». En cambio, confió en su onda, en algunas piedras lisas del arroyo y sobre todo en su fe. La visión de un joven pastor frente a un gigante armado hasta los dientes parecía absurda a los ojos humanos. Pero David sabía que no estaba solo. Tenía a Dios de su lado. El enfrentamiento épico.
La batalla entre David y Goliat es una de las escenas más emocionantes y simbólicas de la Biblia. Goliat despreció a David, riéndose de su apariencia y falta de preparación. Pero David respondió con palabras de fe y coraje. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Con un movimiento preciso y rápido, David arrojó una piedra con su honda. La piedra golpeó la frente de Goliat, derribándolo instantáneamente. El gigante que parecía invencible cayó ante todos, y la victoria de Israel quedó asegurada. Este momento fue un testimonio del poder de la fe y de la fuerza que viene de Dios. Reflexión final. La historia de David y Goliat nos enseña que no importa el tamaño del desafío. Con fe y valentía podemos superar cualquier obstáculo. Dios no elige al más fuerte ni al más hábil. Él elige a aquellos que confían plenamente en Él. Ascensión y reconocimiento. Después de derrotar a Goliat, David fue inmediatamente reconocido como un héroe nacional. Las mujeres cantaron, Saúl mató a miles y David a decenas de miles. La fama de David se extendió por todas partes, pero este reconocimiento trajo consigo consecuencias inesperadas. El rey Saúl, que anteriormente había apoyado a David, ahora veía al joven como una amenaza a su trono. Los celos comenzaron a crecer en el corazón de Saúl, convirtiendo la admiración en odio. Amistad con Jonatán. En medio de la creciente tensión, David encontró un amigo fiel en Jonatán, el hijo de Saúl. Esta amistad estuvo marcada por un profundo amor y lealtad. Jonatán, aunque era el príncipe heredero, reconoció la elección divina sobre David e hizo un pacto de amistad con él. Esta conexión fue crucial para el sobreviviente David. Mientras Saúl conspiraba contra él, Jonatán arriesgó su propia posición y seguridad para proteger a su amigo. Esta amistad nos enseña sobre la lealtad, el amor sacrificial y la confianza en el plan de Dios. La persecución de Saúl. Los celos de Saúl llegaron a su punto máximo y comenzó a perseguir a David sin descanso. La vida de David se convirtió en un escape constante. Se refugió en cuevas e incluso en territorios enemigos para evitar ser capturado. A pesar de las circunstancias adversas, David se mantuvo fiel al Señor, escribiendo salmos que reflejaban su fe y su lucha interna. Un momento notable durante esta persecución fue cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero decidió perdonarle la vida. Declaró, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Esta demostración de integridad y sumisión al plan de Dios demostró que David no estaba dispuesto a tomar el trono por sus propias fuerzas. Preparación para el trono. Incluso durante su fuga, David comenzó a formar un grupo de seguidores leales. Estos hombres lo apoyaron y lo vieron como un líder, incluso antes de que se convirtiera oficialmente en rey. Fue durante este período difícil que David desarrolló habilidades de liderazgo, estrategia y dependencia total de Dios. Cada desafío que enfrentó fue una lección que preparó a David para el papel de rey. Su confianza no estaba en sus propias capacidades, sino en el poder de Dios, que lo guió en cada paso del camino. Reflexión final. El viaje de David nos recuerda que los caminos para cumplir las promesas de Dios no siempre son fáciles ni directos. En medio de celos, persecución y desafíos, David se mantuvo fiel, confiando en el tiempo perfecto del Señor. Que reflexionemos sobre esto y aprendamos a confiar en Dios, incluso en tiempos de dificultad. La coronación en Hebrón. Después de la muerte de Saúl, el pueblo de Judá ungió a David como rey en Hebrón. Este fue el primer paso hacia la unificación de las tribus de Israel bajo su gobierno. Durante 7 años y medio, David reinó sobre Judá, mientras persistía la guerra civil entre su casa y la de Saúl. Incluso en este período temprano, David demostró sabiduría y liderazgo mientras trabajaba para reconciliar a las tribus divididas. Sabía que su misión era más que conquistar territorios,
era unir al pueblo de Dios como una sola nación, la unificación de Israel. Con el tiempo, las tribus del norte también reconocieron a David como su líder. En Hebrón, los ancianos de Israel coronaron a David rey sobre toda la nación. Este momento marcó el comienzo de una nueva era para Israel, con David guiando al pueblo hacia la prosperidad y la estabilidad. La unificación de Israel bajo David fue un logro divino y un testimonio de su paciencia y fe durante años de espera y desafíos. Jerusalén, la ciudad de David. Uno de los primeros grandes logros de David como rey fue la conquista de Jerusalén. Situada estratégicamente y con profundos significados espirituales, Jerusalén se convirtió en la capital política y espiritual de Israel. David trasladó el Arca de la Alianza a la ciudad, simbolizando la centralidad de Dios en el corazón de la nación. Esta conquista no fue solo militar, sino también simbólica, y demostró que Israel ahora estaba unido y fortalecido bajo el liderazgo de David. Los desafíos del reinado. Aunque David logró grandes logros, su reinado no estuvo exento de desafíos. Enfrentó guerras con naciones vecinas, intrigas dentro de su propio gobierno e incluso rebeliones dentro de su familia. Momentos como el episodio de Betsabé y el levantamiento de su hijo Absalón mostraron el lado humano de David y sus defectos. Sin embargo, incluso en los momentos de error, David fue humilde y dispuesto a arrepentirse ante Dios. Su vida nos enseña que aunque seamos imperfectos, Dios puede usarnos de maneras extraordinarias si nuestro corazón permanece enfocado en Él. Reflexión final. La coronación de David y su recorrido como rey nos enseñan que los planes de Dios siempre se cumplen, incluso ante las dificultades y desafíos. David no era perfecto, pero tenía un corazón para seguir a Dios. Que aprendamos de tu historia y busquemos la misma fe y humildad en nuestras vidas, pecado y arrepentimiento. A pesar de sus muchas virtudes, David no era perfecto. Uno de los episodios más llamativos de su fracaso se produjo cuando cometió adulterio con Betsabé y ordenó la muerte de Urías, su marido. Este momento oscuro en la vida de David muestra que incluso los líderes más grandes son vulnerables al error. Cuando David se enfrentó al profeta Natán, no intentó justificar sus acciones. En cambio, se arrepintió profundamente y escribió el Salmo 51, una oración de confesión y búsqueda de perdón. Este episodio nos enseña sobre la humildad y la importancia del arrepentimiento genuino. Conflictos internos. Otro desafío difícil que enfrentó David fue la rebelión de su hijo Absalón. El conflicto con Absalón fue un dolor profundo para David, tanto como padre como líder. Absalón se rebeló contra David e intentó usurpar el trono, creando un período de guerra civil dentro de Israel. David mostró humanidad al afrontar los conflictos. A pesar de la traición de su hijo, lo amaba profundamente y lamentó su muerte con gran tristeza. Este episodio refleja la complejidad de las relaciones familiares y los desafíos de gobernar con amor y justicia. Las últimas victorias y preparativos. En los últimos años de su reinado, David obtuvo victorias finales sobre los enemigos de Israel y allanó el camino para el futuro de la nación. Inició los preparativos para la construcción del templo en Jerusalén, que sería llevado a cabo por su hijo Salomón. Incluso en su vejez, David siguió siendo un ejemplo de liderazgo y fe. Reconoció que su tiempo estaba llegando a su fin, pero aseguró que el legado espiritual y político de Israel estaba en buenas manos. El legado de David. David murió después de 40 años de reinado, dejando un legado que trascendió su propia vida. No era perfecto, pero era fiel. Su historia está marcada por momentos de valentía, fe y arrepentimiento que siguen inspirando a millones de personas hasta el día de hoy. Su legado no fue solo político, sino también espiritual. David dejó un rico legado de salmos que continúan brindando consuelo, inspiración y conexión con Dios a tantas personas. Reflexión final.
La vida de David nos recuerda que no necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios. Busca corazones humildes y dispuestos a seguirlo, incluso en medio de los fracasos. Que aprendamos de la historia de David y busquemos vivir con fe, valentía y arrepentimiento genuino. Conclusión. Con esto llegamos al final del viaje de David de pastor a rey. Su vida fue una mezcla de desafíos y victorias, debilidades humanas y una fe extraordinaria. Continúa explorando historias bíblicas en nuestro canal y deja en los comentarios qué lecciones aprendiste de David. Que las bendiciones de Dios estén siempre contigo. El éxito de Salomón David hizo todo lo posible para preparar a su hijo, Salomón, para gobernar Israel. Encomendó a Salomón la construcción del templo del Señor, obra que simbolizaba el compromiso de Israel con Dios. Antes de su muerte, David le dio a Salomón instrucciones claras. Anda en los caminos del Señor, obedece sus mandamientos y busca la sabiduría. El reinado de Salomón fue un reflejo del legado de David. La sabiduría y la prosperidad de Salomón consolidaron el reino y transformaron a Israel en una nación respetada. El templo construido por Salomón se convirtió en el centro espiritual de adoración y un hito en la historia de Israel. David en los Salmos. Aunque David ya no está, su voz sigue viva a lo largo de los Salmos. Estos poemas y canciones capturan las alegrías, los desafíos y la profunda conexión de David con Dios. Salmos como el 23 que declara: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Todavía ofrecen consuelo e inspiración a millones de personas en todo el mundo. Los Salmos son un testimonio del corazón de David, sincero, vulnerable y lleno de fe. Nos recuerdan que es posible adorar a Dios incluso en medio de las dificultades y que nuestras oraciones pueden ser un reflejo de nuestra humanidad y devoción. El impacto duradero de David. La vida de David trascendió su propio tiempo. No solo dirigió a Israel, sino que también dio forma a la historia espiritual que conduciría al cumplimiento de las profecías mesiánicas. A menudo se menciona a David como el antepasado de Jesús, el Mesías prometido, que vendría a traer la redención al mundo. Tu viaje muestra que Dios no busca la perfección, sino más bien la voluntad de servirle y confiar en Él. La historia de David sigue siendo un ejemplo de que la gracia de Dios es mayor que nuestros fracasos. Reflexión final. David no era perfecto, pero su fe y su corazón, vuelto hacia Dios, dejaron a un David orante con una luz divina iluminándolo, eterno. Nos recuerda que estamos llamados a servir al Señor con humildad, valentía y arrepentimiento. Que aprendamos de tu historia y permitamos que el amor de Dios transforme nuestras vidas. La promesa mesiánica. Dios le hizo una promesa a David que iba más allá de su vida terrenal. Prometió que su linaje duraría para siempre y que de su descendencia vendría el Mesías, el que reinaría eternamente. Esta promesa, conocida como el Pacto Davídico, apuntaba a Jesucristo, a quien a menudo se le llama el Hijo de David. Este momento marcó un punto crucial en la historia de la salvación y refuerza cómo Dios obra a través de personas imperfectas para realizar su plan perfecto. La memoria de un rey conforme al corazón de Dios. Incluso después de su muerte, David siguió siendo recordado como un rey conforme al corazón de Dios. Sus salmos se han convertido en una fuente inagotable de consuelo, alabanza y enseñanza durante generaciones. Nos mostró cómo expresar nuestras emociones y confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. David era un líder fuerte, pero también alguien que nunca perdió de vista su dependencia del Señor. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a Dios con humildad y dedicación. El viaje que continúa. La historia de David es más que un relato del pasado. Es un viaje que continúa moldeando nuestra comprensión de la fe, la gracia y el propósito divino.
A través de su linaje vino Jesús, el Salvador del mundo, cumpliendo la promesa de Dios y mostrándonos que el amor divino no tiene límites. David nos recuerda que nuestros fracasos no definen nuestro destino cuando nos arrepentimos y buscamos a Dios. Su vida hace eco del mensaje de redención que se cumple plenamente en Cristo. El viaje de David es un recordatorio de que Dios usa a personas comunes y corrientes para lograr cosas extraordinarias. De pastor a rey, su historia nos desafía a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos todo. Que aprendamos de tu valentía, de tu fe y de tu voluntad de volver siempre al Señor, incluso en medio de los errores. Y así concluimos la increíble historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida fue un testimonio de gracia, redención y propósito eterno. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje. Continúa explorando las historias bíblicas en nuestro canal y comparte en los comentarios lo que más aprendiste de David. Que el amor, la paz y las bendiciones de Dios estén siempre con ustedes. Hasta la próxima. Espero que esta conclusión tenga un impacto significativo en su audiencia y finalice la serie de una manera memorable y poderosa.